Entonces, para distintos grados de hormigón veis 1, 2, 2A, 2B, etcétera, etcétera. Según las resistencias características que se quieran alcanzar, se definen distintos grados de cobertura, o sea, de espesor de la capa de hormigón encima del hierro. El caso más, digamos, grande, pues es este de 40, que nos define una clase 3C, que sería un hormigón expuesto en una atmósfera marina con exposición en inmersión, sería en este caso. Bueno, y así sucesivamente. Vale. Seguimos. Curado del hormigón. Es vital. Una vez está el hormigón puesto en el sitio y está todavía fresco y acabamos de ponerlo, es vital que seáis muy cuidadosos con el curado del hormigón. Porque esto va a hacer que nos lleve a un hormigón perfectamente fraguado y sin fisuras, o se nos destroce por efecto de los agentes medioambientales. Mirad. La deshidratación del hormigón está regulada por estas 3 tablas. Es muy sencillita, esto nos está diciendo. Por un lado, mirad, la temperatura del aire en grados centígrados, en esta tabla. Imaginaos que estamos a 20 grados, un día como hoy un poco, no tan caluroso como hoy. Estamos a 20 grados. Y que tenemos una humedad relativa en porcentaje, en este caso del supuesto que os pongo, del 40%. Pues esto nos va a llevar a que hay una temperatura del hormigón. Casi siempre la temperatura del hormigón y la temperatura del ambiente están estabilizadas, porque está el hormigón en el ambiente, de 20 grados, y entonces, dependiendo de la velocidad del viento, muy importante a tener en cuenta la velocidad del viento, si hay una velocidad del viento imaginaria, pues imaginaos ahí entre 20 y 30, pues de 35 kilómetros por hora, nos va a dar una pérdida de agua por hora en litros por metro cuadrado y hora de aproximadamente 0,6 litros por metro cuadrado y hora. Si yo no protejo ese hormigón y lo dejo expuesto a la acción de esa intemperie, al día siguiente va a haber perdido muchísima agua que necesita el hormigón para hacer su correcto fraguado, y me va a generar unas fisuras y unos rotos superficiales que luego van a hacer que ese hormigón se degrade rápidamente y no consigamos un correcto fraguado del hormigón. O sea que es muy importante tener en cuenta, siempre que vayáis a poner un hormigón, tener considerando la temperatura, tener considerando también la humedad relativa del ambiente y la velocidad del viento, muy importante. Y tenéis que poner medios adicionales para que no se pierda ese agua tan rápidamente como os estoy enseñando en esta curva. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues, si yo tengo que protegerlo, a mi encofrado lo hago perfectamente estanco para que el agua no se me pierda. Bueno, el agua y los finos y parte del hormigón del cemento que se queda disuelto en el agua. Tapadlo si se puede con plásticos o con yute. Hay unos agentes filmógenos que son líquidos curadores que se pueden poner encima también. O simplemente, una vez ha empezado a fraguar inicialmente, se puede regar con agua y dejarlo con un aspersor como si se estuviera regando un jardín durante las primeras 24 horas, y también se consiguen efectos de minimización del curado. Bueno, esto creo que es nuevo para vosotros, pero es vital. Mirad, el hormigón es una mezcla que una vez afraguado, ya estamos hablando de hormigón endurecido, el hormigón una vez afraguado es una mezcla que tiene un exceso de hidróxido cálcico. O sea, una de las características principales que tiene un hormigón es que siempre tiene hidróxido cálcico. Y este hidróxido cálcico, con el paso del tiempo, va, digamos, mezclándose con el CO2 del ambiente y se va haciendo un carbonato cálcico, como veis ahí en la reacción. Por eso se llama carbonatación, porque coge el hidróxido cálcico, se mezcla con el CO2 y a través de una reacción química a temperatura ambiente, que siempre ocurre en la franja de temperatura que estamos, desde 8 hasta 35 grados aproximadamente, y en unas humedades relativas entre el 30 y el 70%, o sea que es casi siempre, si hay presencia de CO2 y agua, siempre hay una reacción de carbonatación. Y esto ocurre per se. La reacción químicamente descrita es hidróxido cálcico con anhídrido carbónico y con agua da carbonato cálcico, y además un poco más de agua que le sobra para volver a reintroducirse en la reacción y seguir carbonatándose. Esto por sí no sería un problema, porque bueno, el hormigón se queda carbonatado, pero no pasa nada. Pero sí que pasa algo peor. Mirad, un hormigón está en buen estado y está sano cuando tiene hidróxido cálcico, y este hidróxido cálcico intrínsecamente le está confiriendo al hormigón un pH
de 12,6. ¿Sabéis lo que es el pH, verdad? Esto sí que os suena. El pH es el índice de acidez de una sustancia. Químicamente, o sea, matemáticamente es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, de protones, y entonces esto nos dice que un producto puede ser muy ácido, como el ácido cítrico que está en los limones o en las naranjas, o muy básico, como el jabón que está presente en los jabones que nos lavamos las manos o en el detergente del lavavajillas. Los dos extremos. Bueno, el hormigón per se, por tener mucho hidróxido cálcico, es básico, es extremadamente básico. 12,6 va de 0 a 14, pues fijaos, de 0 a 14 está más cerca del 14, que es extremadamente básico. Pero cuando se carbonata, este carbonato, la presencia de este carbonato hace que este 12,6 se baje a 9,2. Una pequeña reducción del pH, no es mucha. Pero ¿sabéis lo que ocurre en ese 9,2? Que en ese 9,2 pueden empezar las combinaciones del hierro con el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa en ese 9,2? Pues que el hierro y el oxígeno pueden empezar a mezclarse. Si tenemos un hormigón armado con hierro y se nos ha carbonatado y se nos va a 9,2, ese hierro le van a soltar, le van a abrir la puerta para que empiece a formar óxidos. ¿Y qué le pasa a esos óxidos? Pues estos óxidos tienen la problemática de que son 2,5 veces más grandes en volumen que el hierro en estado metálico. O sea, una barra de hierro en estado metálico tiene un volumen 1 y su óxido tiene un volumen de 2,5. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que revienta el hormigón. Hay un estallido de la capa de hormigón, revienta, se cae el hormigón y queda la armadura expuesta. Bueno, pues este es el fenómeno que os he descrito más o menos aquí. Esto es el hidróxido cálcico en un entorno 12,6. Aquí no hay corrosión porque en estos entornos de pH la corrosión está detenida por el propio pH, pero cuando nos vamos a pHs en el entorno del 9, fijaos, esta curva que empieza así es la curva de combinación del oxígeno con el hierro. Esta curva empieza un poquito, pero luego ya empieza a subir según una curva exponencial, con lo cual hay una degradación severa de la armadura y en entornos de carbonatación con pHs próximos al 9 es cuando ocurre esta, digamos, degradación de la armadura y el subsiguiente estallido, porque el óxido es muy voluminoso y revienta el hormigón. Este es el fenómeno de oxidación debido a la carbonatación, que va ligado. Bueno, por eso es muy importante poner una capa de hormigón que proteja a las armaduras. Y cuanto mejor acabado esté este hormigón, más protegida va a estar la armadura y menos daño va a tener el hormigón que nosotros formulamos. Resumiendo, hemos visto normativas, sabemos cómo curarlo, sabemos lo que hacer, hacemos un material respetando todas estas normas, hacemos un hormigón buenísimo, hacemos un hormigón que durará la esperanza de vida. Pero bueno, el hormigón presenta algunas porosidades. El hormigón intrínsecamente tiene unas porosidades. Por estos poros entran, a través de fenómenos de difusión, hay unas penetraciones de cloruros, de sustancias dañinas, de anhídrido carbónico, de agua, a través de las fisuras y hacen que se nos degrade. El hormigón también, en su proceso de formación, genera unos poros de gel que son inferiores a 0,1 micrómetros, unos poros de retracción entre 0,01 y 0,1, unos poros capilares también de ese tamaño y unos poros de compactación. Todo esto nos da la porosidad total del hormigón y esa porosidad es la puerta de entrada, particularmente estos poros de aquí abajo, estos del punto 4, la puerta de entrada de los contaminantes que pueden dañar severamente al hormigón. Mirad, esto es una microfotografía con un corte de se coge un trozo de hormigón y se le hace un corte y se pule. Y entonces, con un microscopio electrónico de alta resolución, se ilumina y se fotografía. Lo que se ve dentro es esto. Vosotros, si tenéis el hormigón en la mano, veréis que es una piedra y parece que sea un sólido. Sin embargo, daos cuenta la cantidad de orificios y agujeros que hay en esa microfotografía. Bueno, podemos saber muchísimo más de esto. Esto que veis aquí son
áridos. Todos estos cortes que veis aquí son áridos, pues veis áridos más gruesos, más pequeños, y estas rayas así que se ven son cristales de hidróxido cálcico sin combinar. O sea que estas microfotografías están diciéndonos que este hormigón no está carbonatado. Si estuviera carbonatado, aparecería con una forma espongiforme, así, con una especie de como si fuera un brócoli. Vosotros veis el brócoli y lo veis así hacia arriba, al que no le gusta la verdura es igual. Bueno, pues el brócoli lo veis así, o una coliflor blanca, eso que se ve así, ese aspecto espongiforme, sería lo que se tenía que ver en lugar de esos cristales largos que parecen, pues yo qué sé, yo os diría, patatas fritas a la francesa, ¿verdad? Esto denota que son hidróxido cálcico, con lo cual no se ha carbonatado. Si estuviera carbonatado, estoy siendo un poco más... Es que no tengo la foto de la carbonatación, si no os la pondría con mucho gusto. Es espongiforme. Entonces, bueno, pues os la he puesto para que veáis que es un hormigón que tiene agujeros, que tiene orificios por los que se nos cuelan los contaminantes, y es lo que queremos proteger. Bueno, volvemos. Por esos agujeros se nos cuelan los contaminantes y nos hace la corrosión. Nos hemos detenido antes en el óxido, pero también quiero deciros que se puede corroer por cloruros, como bien hemos dicho antes en la diapositiva esta, y si hay sales del deshielo, presencia de agua del mar, gases de combustión, etcétera, también pueden atacar severamente al hormigón. Bueno, esto es un daño típico del hormigón. Como veis ahí, esto es un patrón de escala, lo que hay en el medio es un patrón de escala, estos son las fisuras 0,1, 0,2, etcétera, y aquí veis qué mapa de fisuras. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que se nos ha olvidado poner un líquido de curado, una arpillera durante el proceso de afraguado, y se nos ha microfisurado ese hormigón, con lo cual ahí estamos favoreciendo la entrada de los agentes medioambientales que nos pueden contaminar. Bueno, es difícil evitar estas grietas debido a la diferencia que hay entre el hormigón y el acero y a lo que os estoy diciendo del curado. Esto es un poco más escandaloso, ¿eh? Aquí ya hay muchísimos más. Esta es la misma de antes, o en otro sitio. Esto es un estallido de la capa de compresión de la armadura, de la capa de cobertura, por la presencia de sulfatos. Es característico porque se forman estas cuadrículas de este tamaño. Esto denota presencia de sulfatos, o sea, contaminación de un hormigón por sulfatos. Al final de la corrida siempre es lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Pues lo que ocurre con eso... Corrida de toros. Digo mal. Os pido disculpas. Pues hay alguno taurino, Bueno, la capa lo que ocurre es que está degradando el hormigón y nos está abriendo la puerta para que entren los contaminantes. Y esto es un defecto bastante frecuente en los hormigones. Aire ocluido. El aire se queda ocluido en el proceso de amasado, en la puesta del encofrado, no se vibra bien, o los tableros no tienen la suficiente, digamos, finura para escapar, para que el aire se escape. Hay unas técnicas que no son objeto de esto, que sirven para minimizar esto, para minimizarlo, pero en este caso se queda el aire atrapado y ese aire ocupa un espacio, y cuando el hormigón fragua, pues hace la huella. Y entonces, cuando ha fraguado y se desencofra, lo que aparece son estas coqueras de aire ocluido, que fijaos si no son la puerta de entrada de multitud de contaminantes. Pues bueno, todo esto es lo que hemos de evitar. Bueno, esto seguro que sabéis lo que es, ¿no? Después de lo que os vengo diciendo, esto seguro que sabéis lo que es esto. A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Es un pilar? ¿Esto es un pilar? Que eso marrón que se ve de arriba abajo, ¿qué es? ¿El óxido de qué color es? Normalmente el óxido de hierro es marrón. Pues eso que está marcando es una armadura, que está ahí debajo, pero se ha oxidado y entonces nos está soltando su contaminante de color marrón. Y además, ¿qué más ha pasado? ¿Qué veo yo en esa fotografía que ha pasado más? Además, que ha estallado. Ha habido un estallido, lo veis aquí, ¿verdad? Ahí debajo ha habido más formación de óxido, por lo que sea, por algún problema de diferencia electrostática o eléctrica o lo que sea, y ahí, o había un poro más gordo. Se ha hecho tanto óxido que ha estallado la capa de cobertura de hormigón y ha reventado, por eso se produce el estallido esto. ¿Vale?